Que Dios nos continúe bendiciendo en esta hora. ¿Cuántos están alegres? La historia de José en el libro de Génesis es un relato que va más allá de una narración familiar. Es un episodio de la historia de la redención, un eslabón en la cadena de eventos que culmina en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Desde el llamado de Abraham en Génesis 12 hasta la profecía de Jacob sobre Judá en Génesis 49, vemos cómo Dios trabaja a través de los pecados y sufrimientos humanos para cumplir su propósito, su plan redentor para cada uno de nosotros. Y esta historia nos revela 3 indicaciones de la gloria de Jesús que transforman nuestra comprensión de su obra y la respuesta que damos a Él. Oramos en esta hora. Padre, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, por tu verdad, por el cuidado que tienes de cada uno de nosotros y tener este acercamiento a tu palabra donde tú nos hablas, nos ministras, nos transformas y haces tu obra, Señor, en cada uno para nuestra bendición, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Antes de retomar la historia de José y el pecado de sus hermanos y cómo se relaciona con la gloria de Cristo, vamos a ir hasta Génesis capítulo 12, donde Dios eligió a Abraham para su gracia, sin depender de Abraham en lo absoluto. Y en Génesis 12, del 2 al 3, dice que Dios le hizo una promesa: te haré una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Serás una bendición y bendecirás a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esta promesa marcó el inicio del pueblo de Israel, a través de la cual Jesucristo el Mesías vino al mundo para nuestra salvación. Pero más adelante, en el capítulo 15, Dios estableció un pacto con Abraham y lo hizo de una manera asombrosa, utilizando la representación histórica y palabras sorprendentes. Y leemos en Génesis capítulo 15, verso 13 al 16, donde Dios le dijo a Abraham: ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Pero yo juzgaré a la nación a la que sirvan, y luego saldrán de ahí con grandes riquezas. En la 4ª generación tus descendientes regresarán aquí, porque aún no ha llegado al máximo la iniquidad de los amorreos. Dios predijo una estadía de 400 años en Egipto y el regreso a la tierra prometida al comienzo de su pacto con el pueblo escogido. Aquí en Génesis 15 menciona que serán oprimidos durante este tiempo, debido a razones misteriosas, ¿verdad?, que no se muestran, y que aún no se ha alcanzado el máximo de la iniquidad de los amorreos. Cuando los israelitas finalmente regresen bajo el liderazgo de Josué, destruirán a estas naciones. Y en Deuteronomio 9:5, Dios explica que no es por la justicia de Israel que poseerán la tierra, sino por la maldad de esas naciones, como parte de su juicio, después de siglos de maldad sostenida. Y la aflicción del pueblo de Dios en su entrada a la tierra prometida, como habíamos mencionado, Dios predijo que serían extranjeros en Egipto y sufrirían aflicciones durante 400 años. Y esto refleja el plan de Dios para los peregrinos, simbolizando también nuestra vida aquí en la tierra antes de llegar al cielo. Amén. Dios planea 400 años de aflicción para este pueblo antes de que entraran a la tierra prometida. No debería entonces sorprendernos a nosotros que nos diga que debemos pasar por muchas tribulaciones. Él dice: en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. Entonces, antes de entrar al reino de Dios,
Vamos a pasar por tribulaciones, por quebrantos, por dificultades, por aflicciones, por situaciones difíciles en nuestra vida. Y esto también lo dice el libro de los Hechos, capítulo 14, verso 22. Así que en esta oportunidad estaremos explorando cómo el pueblo de Dios llegó a Egipto. ¿Qué lecciones de Dios o qué lecciones quiere Dios enseñarnos a nosotros a través de esta extraña estadía? Y la respuesta es que Dios cumple sus profecías a través de un pecado espectacular. A pesar de la maldad del ser humano, Dios cumplirá su propósito en nosotros. Por eso la palabra dice: aquel que la buena obra empezó, la terminará hasta el día de su venida. Y este pecado no solamente preserva la vida del pueblo de Israel, sino que también el linaje del león de Judá, quien vendrá para salvar y gobernar las naciones. La historia de José tiene cuestiones significativas, importantes, que debemos tomar en cuenta. La genealogía desde Abraham hasta José es la siguiente. Dice que Abraham tuvo un hijo llamado, ¿cómo se llamaba? Isaac, quien a su vez tuvo otro hijo llamado Jacob. ¿Se acuerdan? Isaac tuvo dos hijos, ¿verdad? Esaú y Jacob, pero Jacob es aquí el personaje importante para esta oportunidad, que también es conocido como Israel. Entonces, pero Jacob tuvo 12 hijos, y uno de esos 12 hijos fue José. Y José experimentó 2 sueños en los cuales sus 11 hermanos y sus padres se inclinaban ante él. Y estos sueños lo que despertaron es odio y celos entre sus hermanos, como lo puede observar en Génesis capítulo 37, versos 8 y 11. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Significa que ya lo aborrecían. Ya les caía mal, ya lo odiaban, pero eso sucede muchas veces en varias familias, hasta en las mejores familias. En la familia de Jacob pasaba esto. Y sus hermanos le tenían ¿qué? Envidia. Mas su padre meditaba en esto. Entonces el día llegó para que los hermanos desataran su ira contra José. Su padre lo envió para que los fuera a ver, ¿verdad?, cómo estaban. Y eso está en Génesis 37, 14. Y dice la palabra que cuando lo vieron acercarse, lo llamaron el soñador. Ya existía el bullying en ese momento. Y planearon matarlo. Entonces, uno de sus hermanos, llamado Rubén, intenta salvarlo, ¿verdad? Pero finalmente venden a José como esclavo en una caravana que se dirigía ¿a dónde? A Egipto. Y los hermanos vienen, impregnan la túnica de José con sangre de animal y engañan a su padre haciéndole creer que había sido devorado por una fiera. Pensaron que el problema estaba resuelto. Creyeron que era el crimen perfecto, ¿no? Pero ahí está la mano invisible de Dios. Los hermanos eran inconscientes de la mano de Dios, sin saber que al intentar destruir a José, estaban cumpliendo sus sueños. Todas las cosas ayudan a bien a aquellos que son llamados conforme a su propósito. Y Dios a menudo utiliza los pecados de los destructores como medios para cumplir sus propósitos. Lo malo, Dios lo torna para bien y para bendición de nuestra vida. Amén, hermanos, ¿lo creen? Y José es comprado por Potifar en Egipto, donde le sirve fielmente. Pero a pesar de su fidelidad y su justicia, es injustamente puesto en prisión. ¿Debido a quién? A la esposa de Potifar. La esposa de Potifar le echó el ojo, quiso abusar de él y él no se dejó. Y en la prisión sigue sirviendo fielmente y es liberado cuando interpreta los sueños de 2 prisioneros. Y José es hecho finalmente comandante
de Egipto por el faraón. Es el segundo hermano, imagínense. Y aquí viene José y prevé 7 años de abundancia, seguido de 7 años de hambre, y almacena grano. Cuando sus hermanos llegan buscando ayuda, no lo reconocen de inmediato. O sea, ellos lo decían como esclavo, ¿verdad? No esperaban verlo ahí, que estuviera dirigiendo. Qué sorpresa habrá sido para ellos posteriormente, ¿no creen? Y finalmente se revela a ellos. Y José invita a la familia a que vengan a vivir a Egipto, cumpliendo así entonces la antigua profecía sobre su estadía en Egipto. ¿Quién había dicho que iban a estar en Egipto? Dios le había dicho a Abraham muchos años antes. Amén. Dios todo lo sabe. Amén. Así que Dios utiliza las acciones de los hermanos de José y sus propias pruebas para cumplir sus propósitos, llevando a la familia de José a Egipto y estableciendo eventos que eventualmente llegarían al cumplimiento del plan de Dios. La Biblia describe el cumplimiento de la profecía de Dios al llevar al pueblo a Egipto de 2 formas. Primero, Dios envió a José para preservar sus vidas. Amén. Dios envía a José para preservar la vida de él y de los que lo quisieron matar. Génesis 45:5 dice: ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Ese era el propósito. José lo había entendido. Y sabe que el Salmo 105, versos 16 y 17 dice: trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Se refiere a Dios. Se enfatiza que Dios envió a José a Egipto para salvar a las personas que intentaron matarlo. Dios controló tanto las acciones de los hermanos como el hambre que llegó en ese momento. Amén. Todo estaba orquestado dentro del plan de Dios. José es llevado a Egipto y luego que José está ahí, va a venir el hambre sobre esa tierra. ¿Está conmigo? Lo que el ser humano preparó para el mal, Dios lo transforma para bien. Y en Génesis 50, del 19 al 20, José reconoce que aunque sus hermanos tuvieron la intención de hacerle daño, Dios lo convirtió en bien para preservar la vida de muchas personas. Este acto pecaminoso, Dios en ese acto tenía un propósito más grande para bendecir. Amén. La Biblia presenta el cumplimiento de la profecía como un ejemplo de cómo Dios puede utilizar incluso los actos pecaminosos o los actos más malos para cumplir su propósito. Y en este caso, preservar la vida y llevar a cabo su plan en la historia de la redención por medio de ¿quién? De Jesucristo. Amén. No solamente iba a preservar el pueblo, iba a preservar de dónde iba a salir Jesús. Amén. ¿Para qué? Para la redención nuestra. Y aquí hay 3 indicaciones de la gloria de Jesús. 3 elementos que nos preparan para contemplar la magnificencia de Jesús y comprender su verdadera naturaleza. La salvación a través del pecado y el sufrimiento. En primer lugar, observamos un patrón recurrente en la Biblia. La victoria salvífica de Dios frecuentemente emerge en medio del pecado y del sufrimiento. Los hermanos de José pecaron contra él y él sufrió consecuencias. Sin embargo, en este proceso,
Dios estaba obrando, ¿para qué? Para rescatar a su pueblo. Incluso cuando aquellos habían intentado destruirlo. Amén. Y lo mismo sucede con nuestro Señor Jesucristo. La venida de Jesús sigue siendo un patrón similar. No debería sorprendernos entonces, ya que la Biblia nos enseña que a menudo se peca contra aquel que trae la salvación y él sufre en el proceso. En este caso, el pecado era contra José, quisieron destruirlo, lo vendieron como esclavo, fue acusado injustamente, fue llevado a la cárcel, en todo ese lapso sufrió, pero esa es la persona que Dios iba a utilizar para salvar a aquellos que habían hecho esto. Interesante, ¿no le parece? Jesucristo vino a este mundo y la gente hizo lo mismo con él. Sin embargo, él era el Mesías, el Salvador, y sufrió en este proceso. A través de la historia de José y el espectacular pecado de sus hermanitos, somos conducidos a apreciar la gloria de Cristo, su paciencia, su humildad, el servicio, especialmente mientras estaba salvando a aquellos que buscaban librarse de él. Él dijo: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen, ¿verdad? La gente lo oyó: crucifíquenlo. Y fue vituperado por cada uno de nosotros, murió por cada uno de nosotros, le causamos dolor, fue perseguido hasta la muerte, pero su amor asombroso lo llevó a que muriera por cada uno de nosotros. Usted recuerda el canto que dice: sublime gracia, ¿verdad?, que a un pecador salvó. Y realmente Dios nos ha salvado. En segundo lugar, lo que podemos apreciar es la historia de José y el impaciente pecado de sus hermanos nos prepara para reconocer a Jesús. No solo a través del patrón general de la victoria redentora de Dios, que a menudo surge en medio del sufrimiento y el pecado, sino que también por la justicia de aquel que experimenta el sufrimiento. Amén. José es destacado en esta historia por su asombrosa constancia y lealtad en todas sus relaciones, incluso en su injusto exilio. Permanece fiel a Potifar, mantiene su compromiso con el carcelero, y dice el capítulo 29, verso 22 de Génesis: el jefe de la cárcel confió en José y le encomendó la supervisión de todos los presos y de todo lo que se hacía en la cárcel. Imagínense, él era el administrador de ese lugar. Amén. Donde Dios nos ponga seremos bendecidos, siempre y cuando estemos conectados con la voluntad de Dios. Y aquí Dios tenía un propósito para José. Y ahí lo mandan a la cárcel y él es el que se convierte en el administrador de la cárcel. Tremendo, ¿no creen? Entonces, ¿cuál fue la recompensa de José por esta fidelidad? La esposa de Potifar mintió acerca de él. El copero de Faraón, a quien José había interpretado un sueño, pronto se le olvidó y no le mencionó durante los 2 años siguientes después de sus sueños. Sin embargo, el mensaje central no se limita a la existencia del pecado y el sufrimiento, con Dios empleándolos como instrumentos para salvar a su pueblo. Esta historia nos enseña que el justo, aunque sea maltratado durante un largo periodo de tiempo, finalmente va a ser vindicado por Dios. Amén. Di al que está cerca: Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de ti. Mire, otros pueden haber despreciado la piedra angular, como dice Mateo 21:42. Su vindicación se convierte en el mismo medio de salvación para aquellos que lo persiguieron. Jesucristo es el supremo ejemplo de justicia. Eso también lo dice Hechos 7:52. Aunque para algunos pueda haber parecido que su vida estaba llena de adversidad y de sufrimiento, al final todo el pecado que se cometió en su contra y todo el sufrimiento que soportó en completa justicia lo condujeron a la vindicación
y por consiguiente a nuestra salvación. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y si bien José es sorprendente en su determinación, Jesús lo supera en gran medida, ya que enfrentó su sufrimiento, un sufrimiento mucho mayor que el que experimentó José. Amén. Fue mucho mayor. Y Jesús demostró una firmeza, lealtad y justicia perfecta en medio de todo lo que experimentó. ¿Para qué? Para darnos la salvación y la vida eterna. Si bien existen otros paralelos en esta historia entre José y Jesús, debemos enfocarnos ahora en el aspecto más crucial de esta historia en relación con Jesús, que no es un paralelo con José, sino una profecía que allanó el camino para la venida de Jesús. Amén. Y esta profecía no se habría cumplido si estos pecadores, los hijos de Jacob, hubieran perecido debido al hambre. El extraordinario pecado de los hermanos de José fue el medio a través del cual Dios salvó a la tribu de Judá de la extinción, para que el león de la tribu de Judá, que es Jesucristo, pudiera nacer, morir, resucitar y reinar sobre todos los pueblos del mundo. El Rey de Reyes y Señor de señores. Amén. Y en Génesis 49, del 8 al 10, encontramos esta profecía. Jacob, el padre moribundo, pronuncia una bendición profética sobre cada uno de sus hijos antes de su fallecimiento. Imagínense qué interesante. Pero esto es lo que dice acerca de su hijo Judá. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en servicio de tus enemigos. Se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Cachorro de león es Judá. De la presa, hijo mío, ha subido. Se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de quienes, de los pueblos. Y esta es una profecía sobre la llegada del último y definitivo rey de Israel, el león de Judá, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Le dan gloria a Dios? Aleluya. Y en el verso 10 destaca que el cetro, el símbolo del poder real, permanecerá en la línea de descendencia de Judá hasta que aparezca uno que no es un rey común. Mi reino no es de este mundo, dijo el Señor Jesús. Y se acuerda que tuvo encuentros con varios personajes interesantes. No solo de Israel. Él es el reino de todas las naciones, de todo el universo. Y todos le obedecerán. Por eso es que dice que los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. A él sea dada la obediencia de los pueblos, dice el verso 10. Esta profecía se cumple en la persona de Jesús. Y podemos apreciar esto al escuchar cómo Juan describe el papel de Jesús en los cielos después de su crucifixión y su resurrección. Y él dice: no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Y cantaba un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra, dice Apocalipsis 5, 9 y 10. Lo más asombroso acerca del cumplimiento de la profecía de Jacob por parte del león de la tribu de Judá radica en cómo estableció su reclamo de obediencia sobre las naciones del mundo.
No lo hizo aprovechándose de nuestra culpa, que es lo que muchos hacen, y sometiéndonos por la fuerza. No, lo hizo al escuchar nuestra culpa y liberarnos. ¿Cuántos han sido libres de culpa? Para que podamos amarlo y obedecerlo con gozo eterno. La Biblia dice que Él destruyó el acta de los decretos que estaba contra nosotros. Hemos sido libres. Hemos sido libres para que le obedezcamos a Él. Amén, hermanos. El león de Judá se convirtió en el cordero que fue inmolado, ganó nuestra obediencia al perdonar nuestros pecados y al hacer que su propia obediencia y perfección como el justo fueran el fundamento de nuestra aceptación ante Dios. Diga al que está cerca, ha sido aceptado por Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Amén. Y en esta posición de seguridad y gozo inconmensurables, todo gracias a su sufrimiento, justicia, muerte y resurrección, para lograr obtener esa obediencia espontánea y alegre. ¿Cuántos están alegres? ¿A cuántos obedecen alegremente al Señor? Amén, hermanos. ¿Cuántos obedecen alegremente a sus padres? No se oye, ¿no? Digan amén, por fe. La historia de José nos revela la historia de un justo que sufrió en manos de los que pecaron en su contra. Y esa dolorosa experiencia aseguró la preservación ¿de quién? De la tribu de Judá. Y permitió que el león de la tribu de Judá emergiera victorioso. Y además demostró que el león era también un cordero y que a través de su sufrimiento y su muerte obtuvo y otorgó la apreciada obediencia de todas las naciones, incluso de aquellos que lo llevaron a la cruz. ¿Ha ganado Jesús su obediencia? ¿Está siendo obediente a Dios más bien? ¿O a Jesucristo? La salvación a través del pecado y el sufrimiento. La historia de José nos muestra que a menudo la victoria salvadora de Dios surge por medio del pecado y el sufrimiento. Jesucristo siguió este mismo patrón. Fue traicionado, sufrió y murió en la cruz. ¿Para qué? Para salvarnos a nosotros, que somos su pueblo. Y esta verdad nos invita a apreciar la paciencia, la humildad y el servicio de Cristo en medio de los sufrimientos y de las persecuciones. José, un hombre justo, fue maltratado y sufrió injustamente, pero finalmente fue vindicado. Jesucristo, como el justo supremo, enfrentó un sufrimiento inmenso y mereció mucho menos que ese sufrimiento, pero él lo enfrentó y permaneció firme y leal. Y esta historia nos enseña que Dios honra la justicia y que Jesús es el ejemplo perfecto de cómo enfrentar el sufrimiento con integridad. Amén. La profecía de Jacob sobre Judá en Génesis 49 revela la venida del león de Judá, Jesucristo como el Rey Supremo. Y esta promesa se cumplió en Jesús, quien no solo fue un rey, sino que también un cordero inmolado que ganó nuestra obediencia a través de su sacrificio. La obediencia a Cristo se basa en el perdón de pecados y en su justicia imputada a nosotros. ¿Cómo podemos aplicar este mensaje a nuestras vidas? Diga que está a la par: confianza en medio de la adversidad. Mira, al enfrentar el pecado y el sufrimiento en nuestras vidas, recordemos que Dios puede usar incluso estas circunstancias para cumplir su plan redentor. Debemos confiar en su soberanía
y en buscar reflejar la paciencia, la humildad y el servicio de Jesús en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. También debemos seguir el ejemplo de José y sobre todo de Jesucristo y mantenernos justos y fieles en todas nuestras relaciones y circunstancias, incluyendo cuando enfrentemos la injusticia y la adversidad. Debemos reconocer que Cristo, el león de la tribu de Judá, ha ganado nuestra obediencia al perdonar nuestros pecados, al otorgarnos su justicia y la salvación. Y debemos responder a su sacrificio con obediencia, alegremente obedeciendo, ¿verdad? Agradeciendo a Dios, sirviéndole con gozo y con devoción. Amén, hermano. La historia de José y la profecía de Judá son recordatorios poderosos de cómo Dios obra en la historia para cumplir sus propósitos, que nos redime a través de esa figura de José y finalmente por medio de nuestro Señor Jesucristo, el león de Judá y el cordero que fue inmolado por cada uno de nosotros. Y esto nos debe llevar a profundizar nuestra comprensión en la obra de Cristo y a transformar nuestras vidas en respuesta a su gracia redentora. Que esa gracia de Dios pueda obrar en nosotros, que valoremos el sacrificio de Cristo, que cuando estemos enfrentando dificultades como las que enfrentó José, podamos permanecer fieles, podamos permanecer firmes, podamos permanecer confiados, creyendo de todo corazón que todas las cosas ayudarán para nuestro bien, para nuestra bendición y para los que están cerca de nosotros. Póngase de pie en esta hora. Padre, venimos delante de tu bendita presencia, dándote a ti la gloria, la honra y la alabanza. Reconocemos, Señor, tu sacrificio perfecto, reconocemos esa obra maravillosa, esa obra redentora en medio del pecado, en medio del sufrimiento, en medio de las injusticias, de las tribulaciones, de las adversidades, de las situaciones difíciles. Tu gracia soberana está disponible para nosotros, oh Dios. Gracias por mostrarnos por medio de tu palabra, Señor, ese plan, ese propósito perfecto, ese propósito eterno de redención, de salvación para nuestras vidas, de victoria, Señor, para tu pueblo. En el nombre de Jesús, levanta nuestros corazones y que podamos, Señor, servirte alegremente en obediencia a ti, Señor, reconociendo todo lo que tú has hecho por nuestras vidas. En el nombre maravilloso de Jesús.